En este vídeo vamos a hablar de pasar de tímido a sociable. Bueno, muchos entran en mi blog porque como yo mismo han tenido grandes problemas de sociabilidad, han tenido timidez extrema, han tenido fobia social y otras enfermedades por el estilo. Bueno, verdaderamente la causa de estas enfermedades es siempre complicada. Hay siempre un debate técnicos entre técnicos que supuestamente saben mucho, pero que al final, si no han pasado por ello, no tendrán ni idea. Pues hay un gran debate sobre por qué se producen estas cosas de la insociabilidad, de la timidez, de la fobia social. No se ponen de acuerdo entre los expertos por qué ocurre esto, por qué ocurre esta enfermedad que nos impide relacionarnos con los demás. Esa enfermedad que consiste en tenerle miedo a la gente o simplemente en carecer de habilidades sociales. A grandes rasgos se cree que hay dos factores que causan esta enfermedad, la insociabilidad en general. El primero de estos factores podemos llamarlo un factor endógeno. Hay personas que son más sensibles, que son más delicadas, pero por eso mismo estas mismas personas son las que tienen una gran tendencia a generar timidez extrema, a generar fobia social, a generar problemas con los demás y complejos en general ante los demás. Este tipo de personas suelen ser personas de cerebros delicados, lentos, cerebros que hemos llamado de tipo introvertido, que tienen el lado bueno de que son cerebros inteligentes, pero tienen el lado malo de que al ser cerebros tan delicados, pues todo lo externo les puede afectar mucho y por tanto desarrollarían timidez. Hay otra gran causa que se cree de la insociabilidad y de la timidez extrema y de la fobia social, que es el ambiente. Los ambientes negativos, especialmente a los cerebros introvertidos que acabamos de hablar, generan siempre reacciones muy adversas. No es lo mismo ser ahí, vivir en una buena familia, con unos buenos padres, en una ciudad los padres te animan, que te apoyan, que tienes además unos hermanos que son normales, que no son unas personas agresivas, y en general tienes un ambiente bueno, sin llegar a idealizar. Nadie nace en una familia, digamos, ideal. Todos conocemos series de la tele, que Los Serrano o Los Alcántara. Vemos que estas familias famosas de la tele pues son familias normales que tienen sus redecillas y demás, pero son familias muy positivas para que alguien, digamos, dentro de ellas se sienta a gusto y sea capaz de desarrollar sus habilidades sociales. Si tenemos una mala familia, es posible que eso nos mengue completamente las habilidades sociales porque, sobre todo en la infancia, la autoestima y la bajada de autoestima puede hacer que al empezar la adolescencia empecemos con esos problemas, sobre todo si no nos hemos sentido en un hogar, digamos, donde éramos apreciados y donde éramos queridos. Bueno, todo esto se produce, con el tiempo todo esto produce timidez, produce fobia social y todas estas enfermedades de las que hablamos en nuestro blog. Bueno, ¿y por qué se produce esto? ¿Por qué se produce, digamos, por ejemplo, la insociabilidad? Bueno, aquí se unen dos cosas que son dos cosas, pero que suelen ir unidas. Una cosa, al final, después de estar de este panorama tan negro que hemos pintado, se termina generando insociabilidad. Y eso termina generando miedo hacia los demás. Y a su vez, el miedo hacia los demás, pues genera, digamos, que no practiquemos nuestras habilidades sociales. Y es una pescadilla que se muerde la cola. Digamos, si nosotros tenemos, imaginémonos, miedo a montar en bicicleta, pues evidentemente no ejercitaremos las habilidades de montar en bicicleta. Pero son dos cosas, el miedo y la falta de habilidades. En este caso, referido a lo social. Tenemos, por un lado, miedo a la gente, miedo a cagarla, miedo a la vergüenza, miedo a lo que piensen los demás de nosotros. Y por otro lado, como tenemos miedo, no practicamos, no salimos a practicar esas habilidades. Y por tanto, es una pescadilla que se muerde la cola, porque al no tener, digamos, no salir a practicar nuestras habilidades sociales por ahí a fiestas con gente, con nuestros compañeros, pues eso nos genera más miedo y ese miedo a su vez hace que sigamos sin practicar nuestras habilidades sociales. Bien, por eso, ¿cómo podemos romper con digamos, con este círculo vicioso que nos puede hacer tanto daño, sobre todo a los más jóvenes? Pero esos jóvenes, cuando se dan cuenta de que no son tan jóvenes, ya han perdido muchos años de disfrutar de la vida. Lo que me recuerda que la timidez puede afectar a gente también de cierta edad. Creo que a ancianos, pues pocos, pero de gente de mediana edad todavía hay muchas personas de 40, 50 años que aún son tímidos. ¿Cómo podemos pasar de persona insociable a persona sociable? Bueno, como decimos, son dos grandes factores que se muerden la cola, el miedo a los demás y por otro lado, la falta de habilidades sociales. Hay que, digamos, atacar a estos dos factores. Por un lado, tenemos, si puede ser con ayuda, ir, digamos, perdiéndole el miedo a la gente. Esto también consiste en crear un poco nuestra vida, en ir aumentando nuestra autoestima, en ir sintiéndonos valorados. Este es un proceso que puede ser lento y se lleva poco a poco, paso a paso.
Por otro lado, lo que haremos es ir perdiéndole el miedo a la gente. Podemos ir, por ejemplo, apuntándonos a sitios, yo que sé, a excursiones por ahí de estas de singles que no conocemos a nadie y ahí podemos empezar, digamos, a relacionarnos para ir, para ver que los demás no muerden, para ver que los demás no hacen nada. Y con este, digamos, con este proceso en el que nos exponemos a actividades que nosotros podemos, digamos, planificar, por ejemplo, una vez a la semana o 3 o 4 veces a la semana, haremos una cosa que nos cueste ir a un bar a tomar un café solo, ir al cine solos, ir a una quedada de amigos de estas de singles que no nos conocemos, nos apuntamos y nos presentamos allí. Eso nos cuesta muchísimo a las personas tímidas. Pero por otro lado, hay otra cosa que tenemos que hacer que es, no solo vale perderle el miedo a la gente, a su vez hay que aprender a tratar con la gente. Y eso además nos hará aprender a tratar con la gente, a perderle definitivamente el miedo a esa gente. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo se aprenden las habilidades sociales? Bueno, hemos hablado en artículos de nuestro blog, seduccionautoayuda.com, que los hombres somos una especie de simios. ¿Y cómo aprenden todos los simios? Pues todos sabemos que los simios aprenden por imitación. Un simio ve a otro hacer una cosa y el simio le imita. Los hombres hacemos lo mismo. Toda persona que conoce a un niño sabe que ese niño tiene una enorme inercia de imitar todo lo que ve. Yo tengo experiencias propias de un niño que le dio por imitarme en cierto contexto que no hablaré para no liarnos. Pero lo pude observar en primer plano cómo los niños imitamos todo. Claro, también, por supuesto, imitamos el comportamiento social. Si, por ejemplo, nosotros vemos a un niño cortejar a una niña, nosotros, por el mero instinto de primate que tenemos, lo haremos con otra niña. Digamos, lo imitaremos de la misma forma. Intentaremos hacer lo mismo que le vimos hacer a ese niño, sobre todo si a él le sale bien. Así vamos, digamos, adquiriendo una serie de habilidades sociales. Por imitación, nosotros vemos, por ejemplo, cómo va a la gente a tomar un café a un bar, vemos cómo entra en el bar, vemos cómo se relaciona con el camarero, vemos cómo habla con los de al lado, y nosotros tenemos ese instinto de imitarlo. Ese es un gran problema. Cuando ya no somos niños, ese instinto se atrofia. Ya no tenemos tanto ese instinto de imitar, porque sobre todo, digamos, tiene que ver con los niños. ¿Qué hacemos? Pues aunque no tengamos el instinto, yo, por ejemplo, alguien puede decir y eso, tú observa cómo hace esas personas que son tan buenas en la sociabilidad, observa cómo hacen las cosas, cómo van a los bares, cómo están con gente, cómo se relacionan con los demás, y después tú oblígate a imitarlos, a copiarlos un poco, a probar por ti mismo esas cosas y al final terminar por sacar una forma de hacer esas cosas a tu manera. O sea, aunque no tengamos ese instinto ya de niños de imitar todo lo que vemos, podemos forzar un poco ese instinto y básicamente la forma de aprender habilidades es esa. Como yo digo, el mejor consejo que yo puedo dar en mi vida es aprender de los mejores. Por eso, pensar por un momento cómo hacen esas cosas que a vosotros, los tímidos, las personas con pocas habilidades sociales, os cuesta tanto, aprender, mirarlos bien, pensar eso, pensar cómo lo podéis hacer vosotros y después salir a la calle a ponerlo en práctica, porque es algo que funciona. Quizás yo recuerdo cuáles han sido mis grandes héroes sociales, que son unas personas que estaban por mis alrededores y que yo admiraba. Con el tiempo descubrí que los secretos de estos grandes hombres sociales eran quizás muy superficiales y por eso yo... no diré que me decepcionaron, pero bueno, yo creo que todos tenemos que recorrer nuestro camino en las habilidades sociales y en el mundo social. Yo he recorrido el mío, es ya un larguísimo camino y bueno, muchas otras cosas que hablar.